cero. Buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Sed bienvenidos otra vez a esta agenda cultural que estamos haciendo de manera virtual por las circunstancias que ya conocéis. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que son, a ver que me acuerdo yo y lo diga todo correcto, Lía Peinador y José Luis González Macías, que son el alma de Ediciones Menguantes. ¿Verdad, chicos? Muy bien, muy bien. Esta es una editorial totalmente independiente, es una editorial pequeña, joven, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues no llegamos a los 3 años, 2 años y medio largos. Claro, jovencita y realmente con una trayectoria muy interesante, muy definida, cuidan muy bien los libros y que durante los últimos meses han tenido lo que se puede decir un gran bestseller, por decirlo, o sea, un gran bestseller, sí, vamos, que es Dilo. ni más ni menos Breve Atlas de los faros del fin del mundo, escrito por el propio González Macías, que aquí está presente, sí señor. Hola. Es un libro de verdad que estamos vendiendo muy bien en la librería La Montaña Mágica. Es un libro precioso porque tiene unas ilustraciones, va casi a faro por página, primero faro por página, después la localización, ¿verdad? Sería. Y hay faros, pues evidentemente, de todo el mundo. Como hemos dicho fuera de cámara, no se puede complacer a todo el planeta. Y bueno, aquí yo he dicho, porque es verdad que hay gente que dice, bueno, y el faro de Cabo de Palos, y vosotros me decís, bueno, es que en Galicia, ¿qué tal? Bueno, sí, la verdad es que no se puede colmar las expectativas de todo el mundo, pero sí que es un libro en el que descubres historias tremendas. Y cuando he dicho que es un bestseller, es porque es un bestseller, porque para ser de una editorial independiente se está vendiendo excelentemente bien y ha tenido una repercusión a nivel mediático, es decir, de los más media, periódicos, etcétera, impresionante. Así que felicidades. De verdad, porque es un libro que llama muchísimo, muchísimo la atención. Pero, a ver, ¿por qué este libro? Porque hay un prólogo que yo leí en su día y es extraño porque, claro, aquí el señor escritor es de secano y en un momento dado muy de secano además. Dice, pues voy a hacer un libro sobre Faro. A ver, cuéntaselo un poco aquí al público. Claro, es un poco también sorprendente que alguien del interior que no ha estado vinculado con el mar y que bueno, no tiene nada que ver con los faros ni siquiera es especialista en la materia, se ponga manos a la obra a trabajar en un libro como este. Y el libro nace primero, Vicente, antes de la pasión por los faros, que también evidentemente la hay detrás, nace de la pasión por los propios libros, ¿no? Por una tradición de los atlas, de los libros de viajes, de los libros de aventuras. El propio título hace un juego con la novela de Julio Verne del Faro del fin del mundo y es un poco homenaje a todo este tipo de literatura. Yo, bueno, aparte de escribir, me dedico sobre todo a diseñar y una parte importante de mi trabajo es diseñar libros. Entonces ahí tengo mucha experiencia y llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas a bueno, poder realizar un libro de este tipo del que estamos hablando, que contuviera ilustraciones, que contuviera mapas, que tuviera historias cortas e intensas. Y bueno, al final el motivo de los faros fue un poco de casualidad. Yo no sabía que quería hablar de faros hasta que por un par de circunstancias tuve relación con ellos. Al final a nosotros nos gustan los faros de la forma que le puede gustar a mucha gente. Cuando nosotros viajamos a la costa, pues siempre vas de un faro a otro, este tipo de cosas, haces una foto, las cosas normales, pero yo no soy ningún especialista en faros. La cuestión es que tuve que dibujar unos faros para un trabajo profesional, entonces ya me metí como de lleno en la estética. Y luego, por otro lado, en la misma época, por otro trabajo profesional, me llegó una de las historias que están contadas en el libro. Esta historia tiene que ver con un faro aislado que hay en una pequeña isla de Nueva Zelanda, en el cual ocurre algo terrible, pero a la vez muy, muy inspirador, que es que una pequeña especie de pájaro se extingue
a finales del siglo XIX, justo después de que ponen un faro en esa pequeña isla, ¿no? Entonces, la historia, bueno, pues me dejó fascinado de alguna forma, empecé a buscar información, me llevó a otras historias, empecé un poco a meterme tal y bueno, pues me vi un poco atrapado en el tema y 2 años después de trabajo intenso, pues tenía el libro finalizado. Esa es un poco el por qué un señor del interior y de secano escribe un libro sobre faros, ¿no? Con muchísimo trabajo, eso sí, y sobre todo escribiendo también desde el reconocimiento de que no soy un especialista en los faros y que estoy tratando el tema de una forma romántica y de una forma más, pues eso, literaria, ¿no? No es una enciclopedia sobre faros. Los faros tienen en común que todos están aislados, están en ubicaciones bastante remotas o los tuvieron en el momento que se construyeron y todos estaban tripulados por fareros o fareras que estaban allí viviendo, con lo cual, claro, se producen siempre situaciones, bueno, pues bastante intensas y claro, han quedado documentadas, de alguna manera se han recogido y yo lo que he hecho es trabajar un poco como Julio Verne en la novela, ¿no? Que Julio Verne realmente no visita, o al menos no está documentado que visite la isla de los Estados, que es donde él dibuja esa trama del faro del fin del mundo, pero él por documentación la describe muy bien, ¿no? Cómo están descritas las bahías, los cabos, es muy bonito. Y yo he trabajado un poco de la misma forma, ¿no? Sin visitar los faros, que esto también es importante, no... Un poco complicado, ¿eh? Te iba a salir caro. Pues la verdad es que sí, porque ir a Rusia al Círculo Polar y luego ir al sur a Argentina, a la isla de los Estados y pasar por Tasmania o por Alaska, pues sí, me iba a... Eso se lo dejamos a National Geographic y que tiene un presupuesto muy alto. Eso está claro. Y Lía, cuando a ti te comenta este proyecto, a ti, ¿qué te parece? Dices, ¿bien? ¿Mal? Yo le miro a la cara y ya sé, por su mirada, ya sé, uy, ya tiene un proyecto en la cabeza, es de los buenos. Sí, Cabezota. no es que sea cabezota, sino que, y me ha comentado esto es un poco personal, pero bueno, es una sensación. Realmente cuando tú tienes algo que está ya configurado, porque él como diseñador gráfico, pues claro, tiene que darle vueltas a las cosas hasta que por fin ve un poco dónde está todo colocado. Y creo que llevaba dándole vueltas a esa idea de hacer un libro, pero no sabía todavía de qué. Entonces sí que es verdad que cuando todo encajó, todas las piezas encajaron, sí que pues me lo comentaste, lo empezó a comentar a otros conocidos y como que empiezas a ver que sí, que el libro tiene una estructura, que es un proyecto bonito en el que poder pues disfrutar un tiempo porque va a ser largo, es un compromiso también. Pero sí, ese momento yo lo recuerdo, lo tengo, ¿no? Es el de sé qué libro quiero hacer. Y claro, sí. Eso es importante, tenerlo en la cabeza. Es muy importante en todo en la vida. Es decir, yo como igual que cuando decidí montar una librería y hice un cambio ahí de negocio, porque tú lo haces con meses, pero lo tenía en la cabeza con lo que quería. Entonces, evidentemente sí que lo entiendo. No deja de ser una locura, pero sí que es verdad. No digo lo de la librería, eso es otra cosa. Eso también. No hablemos de eso. Pero sí que es verdad que yo, cuando lo sacasteis, yo siempre he tenido he hecho mucho en falta los atlas. No sabes, yo de verdad, yo siempre lo digo, porque yo creo que más o menos somos de la misma generación aproximadamente, y yo crecí con mis 2 atlas, yo tenía 2 atlas en casa de mis padres, y aquello era un sinfín, o sea, yo lo cogía y era como volver a empezar, pues mira, los mapas, y además yo soy licenciado en historia, entonces había una parte que era de mapas históricos, entonces yo ahí alucinaba. Claro, porque, claro, el cerebro de un niño empieza a hacerse las preguntas de por qué, ¿no? Entonces, claro, el atlas muchas veces te ofrece información, pero la información que te ofrece o ofrecía, porque evidentemente es que atlas hoy ya no existen,
esa información es para que tú te cuestiones, o sea, tú empieces a hacerte preguntas, es decir, o empieces a ese proceso de investigación propio que hoy día se está perdiendo. Hoy día hay que darlo todo muy, muy marcado y entonces ya la simple palabra Atlas a mí ya me da un subidón. A mí me da un subidón. Yo os lo confieso. Y evidentemente el tema del faro es un tema que tiene tiene unos rasgos, digamos, de mito, porque hay muchos mitos alrededor, mitos telúricos, hay muchos más, aparte de fantasmas, apariciones, los barcos que aparecen y desaparecen, etcétera, etcétera. Hay muchísimas historias que se han visto reflejadas a lo largo de la literatura y como bien dices tú aquí en Julio Verne en su libro, pero hay muchísimos cuentos y se ha utilizado como un recurso literario, que eso es así. Si no recuerdo mal, hasta Edgar Allan Poe en los viajes de Arthur Gordon Pym, me parece que hay una escena cuando ya estaba bajando mucho al sur, que se encuentra en uno de sus periplos, porque eso sí que es un periplo, una aventura total interminable. También hay una escena, un faro, si no recuerdo mal. Y claro, dice, este libro mola, ya directamente. Sí. Este libro mola, claro. Yo lo digo ya desde la visión del librero, que aprecia la labor, hombre, lo mira y ve una edición preciosa, porque sí, habéis hecho una edición súper cuidada, con un papel súper cuidadísimo. Yo son cosas que miro mucho. Huele muy bien, que eso es muy importante. Yo huelo los libros, que lo sé. Huele muy bien. La encuadernación es preciosa. Bueno, es que aquí no se va muy bien. Una edición de 10. Y entonces, claro, al librero, a cualquier librero que tenga espíritu de amor al libro, a la edición, dice, esto lo voy a vender por menos. Vosotros lo sabéis que yo he hecho pedidos diciendo, os lo pago por adelantado porque yo esto lo pongo en el escaparate y ¡pum! Y vuela. Sí que es verdad. De todas formas, Vicente, la idea también, la apuesta era hacer un arma de seducción, ¿no? También para visibilizar un poco el trabajo de la editorial, porque, bueno, empezar con una labor de editor, lo mismo que también con una librería, no es muy fácil. Y una de las cosas que hablamos es si logramos sacar un libro que tenga cierta relevancia y que, bueno, de alguna manera nos sitúe ahí un poco en el panorama de un pasito más arriba, ¿no? Y luego vamos a poder editar más, que al final es lo que queremos, ¿no? Seguir sacando libros y haciendo cosas. Entonces, bueno, probablemente que si el libro, bueno, yo lo hubiera escrito y lo hubiera, pues no sé, presentado a otra editorial, tal vez se hubiese publicado, pero no quedaría igual, porque toda la parte de la edición, de la selección del papel, de cómo es la cubierta, claro, todos los pequeños detallitos, incluso de maquetación, los hemos trabajado nosotros. Claro. Y eso probablemente que en otra editorial hubiera quedado de otra forma, con lo cual estamos muy contentos. Y también de que el libro, bueno, comercialmente no haya ido mal, porque cuando sacas algo y pones tanto empeño y recursos también, bueno, pues de tiempo y de dinero, a veces dices, bueno, tengo mis dudas de si esto va a gustar o no, con lo cual estamos muy contentos de que el libro haya, pues eso, funcionado bien, esté funcionando bien, porque estamos en la tercera edición ya y... Claro. Y bueno. Hay una cosa súper bonita de este libro, es que nos están llegando comentarios de libreros que sí que aprecian que es una buena edición, pero también de gente súper variopinta, de gente que conoce un farero, de arquitectos, de pues mujeres porque también tiene su parte de fareras y de pues mujeres que ven reflejado una labor un poco de hombres en el libro. Simplemente gente que no lee mucho, pero que como son historias cortas y tiene ilustraciones, pues te habla de las ilustraciones sobre todo. Entonces cada persona encuentra algo o las cartas de navegación, hemos tenido hasta contacto de gente que iba navegando y decía, esta coordenada no sé qué. Muy variopinto todo. Entonces te pone en contacto con un público con un lector y muy variado, y eso pues te hace ilusión. Aquí en Cartagena, como ya sabéis, somos ciudad marítima, entonces está teniendo muchísima
aceptación y es verdad que os ha puesto en el candelero. Estáis ahí. Ahora mismo habéis tenido un acierto completo, pero más allá del acierto, que evidentemente es importante porque hay que ingresar para seguir publicando, es que esto es un libro que queda. Este libro pasará el tiempo y siempre lo podréis ofrecer como un referente de vuestra editorial y un libro que siempre un librero va a querer tener permanentemente en su librería sí o sí. Entonces esto es importante porque ya sabéis cómo va el mundo de la librería, muchas novedades, bueno, infinidad de novedades. Entonces ir encontrando por parte de un librero, y tampoco que yo quiera ponerme a hablar yo de mi trabajo, pero para que entendáis, bueno, yo creo que lo entendéis, pero muchas veces los libros vamos buscando en toda esa avalancha de novedades esos libros que realmente tú vas a ir reponiendo a lo largo del año, de los años, quizás. Entonces, por ejemplo, este es uno de los libros que yo siempre tendré, tanto en cuanto vosotros me lo permitáis, claro, y no podéis conmigo. Por favor. Entonces, claro. Pero bueno, hay más cosas, porque vosotros tenéis más publicaciones. Es decir, yo ahora mismo estoy en mi casa, el resto de los libros están en la librería, que está mi compañera Victoria allí. Pero bueno, tenéis libros muy interesantes. Venga, pues si lo podéis echar, mira, pues le podéis presentar. Vamos a ver, pero aquí vamos a ver una cosa. Dime. Esto, la elección de los títulos lo hacéis los dos juntos, alguien tiene más peso, o a ver tiramos unos dados, si sí. sale pares. A ver, como por ejemplo, vamos a ver, ¿quién decidió publicar el libro de H.G. Wells? Esa es otra aventura. Ruedas de Fortuna, vamos a ver. De las decisiones... A ver, contadme esa historia porque a mí me la tenéis que explicar. La historia es muy divertida. La culpa la tiene un señor que se llama Pedro Bravo. Pedro Bravo es un escritor, periodista, madrileño, y escribió un libro que se llama Viciosos, con B. Y es un libro que tiene que ver con la bici, con el uso de la bici en la ciudad. Y somos bastante bicicleteros y, bueno, pues aparte de montar en bici, leemos sobre bici. Y en ese libro él comentaba que había un libro de H.G. Wells que qué pena que no estuviera traducido al castellano. Y claro, pues ahí la mirada esa de lo tengo, lo le miré yo, sí, y, dije, oye, y yo hice filología inglesa y bueno, no es que sea traductora profesional, pero como había una versión bastante antigua traducida al castellano de un libro de H.G. Wells que tenía que ver con el viaje en bicicleta. Sí. Entonces investigamos, buscamos el libro y resulta que el libro no es de ciencia ficción, como uno podría suponer, y tiene que ver con un viaje en la Inglaterra. Yo he vivido en Inglaterra, tiene que ver con la Inglaterra del Sur, un viaje en bicicleta que hace un tipo de una tienda novato que no sabe montar muy bien en bici. Y bueno, pues es una narración divertida de un viaje en bici en la que aparece una mujer que monta en bici también, que en esa época, a finales del 19, era una cosa increíble. De hecho, por poco la apedrearía. Es muy normal que aparezca siendo una novela de H.G. Wells, porque hay muchas personas que desconocen la historia que rodea a la persona, no al escritor de H.G. Wells. Estuvo dentro de la fundación del Partido Laborista, hacía mucha bicicleta, era un gran deportista y era un gran mujeriego. No le valía con una. Un gran mujeriego y con permiso de su mujer, además, que es lo más... Entonces, era una persona muy liberal y entonces, claro, evidentemente que apareciera. Yo es que leí el libro, claro, yo no lo había leído, ese relato, pero vamos, encarna perfectamente lo que es la breves ideas que H.G. Wells siempre iba. Sí. Se ve mucho a Wells. De hecho, ese recorrido lo hizo él mismo seguro, pues por esa zona vivía él. Y de hecho, pues claro, ¿qué pasa? Que nos encanta la historia de la novela, nos parece interesante por varios motivos, la bici, un poco el feminismo, no sé. Y bueno, pero vale, reeditar un libro lo haría cualquiera, lo que decidimos nosotros es hacer el viaje. Entonces, cogemos el recorrido que narra en el libro y nos plantamos en Inglaterra. Alquilamos bicicletas, el viaje es cortito, no es muy épico.
pero sí que nos motivó para pues, relanzar este libro y contar un poco. Bueno, hay un prólogo ahí en el que contamos un poco nuestro viaje. Y bueno, mientras que en el libro de Wells hay un sol maravilloso, a nosotros nos llovió, o sea, estuvimos a punto de abortar la misión varias veces, hubo casi divorcio otras tantas. Bueno, H.G. Wells era un poco mentiroso, ¿eh? Por Yo espero que cogiera el tren también. Era un poquito mentiroso, no nos engañemos, ¿eh? O sea, por eso, al fin y al cabo, es de ciencia ficción. Pasa que él después, durante muchos años, ya dejó el tema de ciencia ficción. Este libro me parece que entra en la parte ya de entrada del siglo XX. Entrada del siglo XX, donde él abandona la ciencia ficción y ya se dedica más a ese tema de reflejar los temas políticos, porque al fin y al cabo... Educativa. Claro. Pero vamos, el que le llovió, fijo, vamos, eso segurísimo. Eso espero. Así que nada, pues igual un proceso bastante largo el de traducir el libro, porque bueno, pues no tenía todo el tiempo para eso, pero nos animó mucho, era un poco rescatar algo de un autor que justo ese año los derechos de publicación o sea, eran libres y nada, pues ese fue un poco, y lo de Pedro Bravo, pues luego al final, de hecho, quedamos con Pedro Bravo y le regalamos un libro, le dijimos gracias, Pedro. Y de ahí salió otra publicación de esa... Y de ahí salió este otro libro que es de... No sé Pedro Bravo. No sé si se lee al revés o no en la cámara. Sí, pero bueno, sí, se ve bien. Es un libro de Pedro Bravo. Cabo Norte. Cabo Norte, que es otro libro de viajes, y ese libro es un libro que ha escrito él es el escritor, el autor, y según dice él es un libro de autoficción, o sea que hay parte de hechos reales y otros inventados, son relatos cortos y la verdad es que está funcionando genial también. Yo no lo he leído. Pone aquí, viaje hacia el norte de un personaje antisocial cabreado con el mundo y con varias cuentas pendientes. La verdad es que ya me llama mucho la atención. Hay mucho cabreo en el libro, porque a mí las personas cabreadas me pero molan. es un cabreo en el que se ríe de sí mismo, se enfada consigo mismo. O sea que está cabreada de verdad. Cuando pasa pero un cabreo divertido, no un cabreo de mala leche, ¿no? No hay sangre, no hay violencia. Vale. Estupendo. No, él hace un viaje al norte de Noruega, a Cabo Norte, con su padre y con su hermana, ¿no? Y a partir de ese hecho, ¿no? De ese momento, él articula una serie de cuentos, ¿no? De pequeños relatos, de relatos cortos, que va como metiéndote dentro del viaje ese real, ¿no? De Cabo Norte, y te va sacando a ciertos sitios. Entonces mete a la figura de su padre, que para él es importante, con su relación con él, y te va contando otro tipo de cosas que tienen que ver con el viaje interior, ¿no? Como hay una transformación interior a partir de ese viaje real, ¿no? Y bueno, tiene su... Es muy ágil, es ágil y tiene su gracia. Sí. Y bueno, pues se menciona a Philip K. Dick, Miles Davis, pues Miles Davis también hablando con el padre. Estas cosas tenéis que ponerlas en la reseña. Si yo veo que nombra a Philip K. Dick, a Miles Davis, yo ya lo hubiese leído. Leches. ahora tengo que ponerlo en la pila. Otro libro más. Otro libro más. Relatos cortos, son relatos cortos. Sí, realmente el personaje más loco del libro es el padre de Pedro Bravo, que en un momento dado conoce a Miles Davis, lo cual creemos que es absolutamente cierto, aunque no lo sabemos. Por supuesto. Nunca lo dudé. Atraca un banco, el padre, lo cual creemos que también puede ser cierto, aunque no lo sabemos. No sé, hay una serie de cosas que están ahí entre la ficción y la realidad, que al final te enriquecen y son divertidas. Es muy fácil de leer el libro. Me lo leeré, lo prometo. Que me lo leo. Y tenéis, la verdad, bastantes libros más. En realidad, vamos a ver, ¿cuántos libros habéis publicado ya hasta Hay 8 lías. 5 y 3 que llegan... 3 que deberíamos tener en nuestras manos, pero no los tenemos. Cosas de las mensajerías. Acaban de salir de la imprenta
Y Vale. pensábamos tenerlos hoy para enseñártelo, pero justo el típico, bueno, que no han hecho la entrega y Vale, no los no. tenemos. Pero bueno, son 3 libros que, Lía, habla un poco Venga. habla un poco de esos libros. Habla un poco porque son muy interesantes. Pues aquí sí que es verdad que como ya había tenido ese super proyecto del breve Atlas del fin del mundo, dije, bueno, me toca. Claro. Y no, lo cierto es que habíamos hablado antes habíamos visto un poco por dónde iban los libros en la editorial y queríamos tener autoras, no teníamos autoras casi, que bueno, pues y había que hacer un poco ejercicio de voluntad para buscar. Y bueno, esto todo coincidió con la época del confinamiento y pues una época en la que no se podía viajar y con ese chip en la cabeza de buscar un poco autoras para trabajar con ellas, leí un día un artículo en el diario de una periodista canaria y el artículo se llamaba El año que no viajé a Buenos Aires. El artículo no tiene desperdicio y habla, ella es canaria pero tiene familia en Buenos Aires y justo, bueno, había estado intentando ir a Buenos Aires muchas veces y su padre le había hablado de Buenos Aires, Sí. tenía un montón de recuerdos y de vivencias que no habían sido directas pero sí transmitidas a través de historias de otros, ¿no? Y justo ese año pues ya compra los billetes, decide incluso rechazar un trabajo para ir a Buenos Aires y llega el señor confinamiento. Y nada, pues ese artículo habla un poco de qué es viajar y de qué es Buenos Aires, un poco es su viaje, ¿no? Pero realmente habla bastante o sea, reflexiona mucho sobre la idea del viaje y de lo que supone estar en un sitio nuevo. Y bueno, total, que dije, la voy a llamar por teléfono porque me parece una idea maravillosa para escribir un libro de viaje sin haber viajado al lugar. Sí, sí, sí. Y de hecho, estuvimos dándole vueltas al título un montón de tiempo y dijimos, es que el título es este, El año que no viajé a Buenos Aires. A Buenos Aires. Y el libro es, claro, es una ampliación de ese artículo, pero bueno, pues al final entran listas de canciones, entran lugares a los que no ir, porque también, aparte de los lugares a los que ir, están los lugares a los que pues, a lo mejor prefieres no conocerlos nunca, dejar que existan en tu cabeza. Y bueno, pues esa es Saray Encinoso, que está en Canarias y bueno, pues es una periodista joven y creemos que con mucho talento y nos hace ilusión pues que su primer libro es con nosotros. Seguro. Y ¿Puedo enseñar la cubierta? puedes enseñarla. Tenemos una prueba, no tenemos el libro todavía. Pero... Está muy bien. En la página web, que voy a dejar el link abajo, lo vais a ver. Esta es la... Sí. Es la... Correcto. La portada que elegimos de un viaje, de un avión que parece que no llega, bueno, que no va a llegar a buen no puerto. llega nunca. a buen aeropuerto. A buen aeropuerto, exacto. Y luego, pues un poco al hilo, son 3 novedades, es decir, al final salieron 3 libros. El segundo libro, curiosamente, está escrito por una argentina. Y fue divertido porque además contacté con Saray, que siempre había querido ir a Argentina, y me pongo en contacto también con Agustina Atrio, que es de Rosario, no es de Buenos Aires, esto ya sería el círculo perfecto. Pero esta chica, Agustina, es otra chica joven y vive en Madrid y tiene un grupo en Facebook que se llama Despaseando. Y yo la seguí hace tiempo, soy curiosa en Facebook, me siento un poco voyeur, pero tenía un grupo muy interesante en el que básicamente se juntaban en Madrid varias personas, era un grupo abierto, y daban paseos para un poco reconocer el espacio urbano y reflexionar sobre lo que construimos como ciudad, ¿no? Y bueno, pues tenían reflexiones, hacían mapas de sus recorridos, me parecía que era una ciudad súper interesante. Y me puse en contacto con ella un poco por lo mismo, para proponerle escribir un libro sobre un viaje imaginado, un poco desde su perspectiva propia, ¿no? Y lo bonito fue pues eso, que contacté con las dos y fue un proyecto de empezar a escribir cada una, Saray y Agustina, su propio libro desde cero, con la propuesta de escribir un viaje imaginado, un no viaje casi. Y el de Agustina, que claro, tiene su mundo interior y sus vivencias y ella viene de Argentina, ha vivido en España y justo
antes del confinamiento se tenía que ir a Zúrich a vivir, al final se dio cuenta de que su libro, su viaje, tenía que ver con el agua, fíjate tú. O sea, que analizando un poco ese viaje que imaginaba en su cabeza, se da cuenta de que lo importante en su vida habían sido los ríos, el agua, que eso había marcado un poco su camino, ¿no? Y el libro va por ahí, es un planteamiento que nos dejó súper sorprendidos y dijimos, claro, para adelante, súper bonito. Mucha suerte. Y hay, sí, y entonces pues hay historias del Paraná, hay historias también del Manzanares en Madrid, del Limat en Zúrich, y bueno, pues todo eso se mezcla con pues convivencias. Es curioso cómo, pues eso, como el río enlaza ese viaje, ¿no? Y por último tenemos una leonesa, una chica leonesa que curiosamente, bueno, ella tiene ya más experiencia, ha tenido de hecho premios de poesía y este es un cuaderno de viaje, de alguien que está unos cuantos días como turista en Innsbruck, en Austria. Pero es un viaje, yo lo que digo es que es un viaje bello, pero áspero. Es un viaje incómodo, es alguien, la forma de escribir de Ruth es súper potente, viene de la poesía, entonces es una narración muy, muy dura, muy poética, pero bueno, se disfruta. Yo lo disfruté un montón, de hecho se me erizó la piel cuando leí el manuscrito, porque no muchas veces te llegan manuscritos. Te cuento la parte de los editores, nos llegan tantos manuscritos que dices, Dios mío. Me imagino. Entonces, que alguien se tome el tiempo de ver un poco por dónde van los tiros de la editorial, que nos llegue un manuscrito que nos encaje por temática, un poco tiene que ver con el viaje, y que encima tenga una delicadeza, una potencia y que sea tan duro pero bueno a la vez, pues fue venga, pues vimos una colección de 3 mujeres y no tiene nombre la colección, pero da igual. No hay por qué, desde mi punto de vista, no hace falta. O sea, es que no hay por qué hacer ninguna distinción, simplemente seguramente van a ser 3 libros muy interesantes, los pediré. Por supuesto, son muy distintos, muy distintos los 3, y eso nos gusta. Así que en cuanto me digáis que están disponibles, pues ya los pediré por el distribuidor. A partir de hoy. Sí, el distribuidor los tiene ya, los que los tenemos todavía somos bueno, pero eso es normal, eso pasa, eso ya, eso es así. Pasen. No quiero hablar del tema. No quiero hablar del tema. Pues chicos, para mí ha sido un honor. Ya, bueno, voy a dejar el link aquí abajo para que todas las personas que se acerquen a este vídeo pues, se acerquen también a vuestra página web y vean un poco vuestra labor. Por supuesto, a todo el mundo que vea este libro en su librería de barrio o en su librería más cercana, si no lo ve, que se lo pida, porque merece muchísimo. Bueno, la Montaña Mágica o cualquiera otra de las muchísimas librerías que estamos luchando día a día por mantener el tipo. Es decir, o sea que yo comprendo que una persona de Zaragoza no va a venir a Cartagena a comprarme el libro. Ahora mismo no veo. Es que tampoco lo veo muy normal. Es decir, cada uno tiene que hacer que ruede un poco la rueda en su barrio, en su ciudad, que es como realmente debería funcionar, por lo menos en primera instancia. Entonces yo invito a todo el mundo que se haga con este libro, sobre todo Breve Atlas de los faros del fin del mundo, del señor José Luis González Macías, aquí presente, como está a decir. Y José Luis, Lía, un placer enorme. Ya sabéis que en Cartagena tenéis vuestra casa. Ya iremos. Amenazamos. Cuando se pueda, ya sabéis que aquí, pues bueno, tenemos el caldero, tenemos un faro ahí en Cabo de Palos, también, por si en un momento dado, yo no sé, José Luis, si tú lo estás pensando, pero a lo mejor una segunda parte, ampliar estas cosas. Sí.
Entonces voy a tener que meter faros murcianos, gallegos y de todo. Si Bueno, no, lo de faro murciano, eso ahí es que no es un faro murciano, es que tú no sabes, es un faro, es faro cartagenero, tú déjalo ya. así, ¿vale? Tú déjalo como faro cartagenero, ¿vale? Y ya si te pones a la gente que haga palo, el faro que haga palo. Es que aquí son muy Pero así. sí, hay una lista, tenemos la lista hecha de La petición. peticiones y sugerencias. El faro de Cabo de Palos, exactamente, es un faro muy bonito y bueno, ahora mismo creo que se puede visitar, la verdad. Entonces, bueno, pues la verdad que es un faro. No nos engañemos. Pues tenemos pendiente una vuelta por ahí. Claro. Os venís, os invito a un caldero, que no sé si sabéis lo que es, no lo sabéis. Bueno, Catarlo no, así que... un caldero y seguro que nos pegamos una risa muy buena si hablamos de temas muy interesantes. Ojalá pase esta situación pronto, pero sobre todo, antes de nada, cuidarse mucho, seguir con este trabajo maravilloso que estáis haciendo y ya sabéis que todo libro que saquéis estará en la montaña mágica. Gracias, Pues Vicente. muy bien, Pues Vicente. es un honor de leer librerías como la tuya que se preocupan también de buscar un poco, que son curiosas, que ponen interés. Es que bueno, es otro tema que no quiero tocar. Claro. Entonces, vale. Chicos, Bueno, un beso gigante encantados. Un besote. y nos vemos muy pronto, ojalá, ¿vale? Venga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.